quiero expresar que es un privilegio para mí participar en esta ocasión y también quiero dar mis gracias a Gonzalo Pedreros para su introducción. Uno de los problemas de la vida académica que comparte con los maestros de escuela y los políticos es el asunto de autoplagio, o sea, la triste e inevitable repetición. Y entonces, como estoy en esta temporada bastante cansado y de repetir ciertas cosas, casi no voy a hablar sobre México, pero en especie de pequeño homenaje a Carlos y sus intereses universales y especialmente intereses en toda América Latina, voy a concentrar entonces sobre cosas que no son mexicanos, con su permiso. ¿Sí? Entonces, empezamos con esta famosa escena en el principio de Don Quijote, cuando el cura y barbero de su pueblo decidieron a quemar todos sus libros de caballería que ha infatuado el héroe, con excepción de Amados de Gaula, por ser el primero y el mejor de todos estos romances. Tal vez vamos a llegar a un tiempo que alguien con igual visión van a tratar de aplicar este remedio drástico al género de las novelas históricas, que pronto van a cumplir 200 años de existencia. Desde luego, tenemos que preservar el primero, aunque no es el mejor del género, que es la novela de Sir Walter Scott, publicado en 1814, con título de Waverley, ¿no? Y con el subtítulo, que en español, hace 60 años. O sea, es concentrado en la rebelión escocesa de 1745. Una rebelión encabezada por el joven pretendiente al trono británico, el Carlos Jaime Stuart, en inglés Charles James Stuart. El héroe es un joven inglés de buena familia y buen carácter, desde luego, que durante un viaje a Escocia para visitar amigos familiares que viven en las llanuras o valles de Escocia, entra súbitamente a la zona montañosa, los famosos Highlands de Escocia, toda una zona todavía afuera del control del Estado británico. O sea, que es un viaje al interior, pero es un viaje interior que tiene tres caras. O sea, en primer lugar, es un encuentro del paisaje romántico de aquella zona, de las grandes montañas, sus valles, sus ríos, sus lagos. Y el autor siempre está señalándolo que romántico es este viaje. Pero también es un encuentro con una sociedad enteramente diferente de la sociedad de Inglaterra de entonces, pobre pero orgulloso, dividido en los famosos clanes o tribus, en donde todos los miembros masculinos, desde luego, fueron guerreros, y en donde todos animados por el sentido de honor individual y también a lealtad al clan y sus jefes. Pero también Scott da el otro cara que está muy dado a ser ladrones también, especialmente de los ganados de sus vecinos y en toda una serie de guerras civiles. Pero es para primera vez en la novela incipiente, que empieza ya en el siglo XVIII en Europa, que ya es una descripción de una sociedad que es en cierto modo primitiva, pero con características muy diferentes de la civilización moderna. Pero en tercer lugar, es un encuentro del héroe imaginario, con personajes históricos.
dentro del cual, desde luego, figura el joven pretendiente, el chevalier Carlos Jaime Stuart. Y el héroe imaginario está conversando y tratando con él. Y yo creo que es la primera vez en la novela que se encuentran esta situación, ¿no? La publicación de Waverley causó una sensación no solamente en Inglaterra, pero en toda Europa. Y rápidamente fue trasladado y imitado, sobre todo en Alemania, pero lentamente en casi todas las naciones de Europa. Obviamente, la introducción de personajes históricos dentro de una obra de ficción se debe en parte de la influencia de la obra teatral de Shakespeare, ¿no? De lo cual Sir Walter Scott fue gran lector. Hay todo el renacer del mantenimiento de la influencia de Shakespeare en la literatura inglesa, pero especialmente fue apreciado en la época romántica. Pero fue una innovación radical. Tal vez la novela más grande de este género histórico es Guerra y Paz, publicado en 1865-69 por el conde Leo Tolstoy, que podría tener el subtítulo hace 50 años, porque está concentrado sobre todo en la invasión napoleónica de Rusia en 1812. Como todos sabemos, Tolstoy inventa dos familias y muchos otros caracteres, sus héroes y sus heroínas imaginadas, y finalmente, como en Waverley, sus héroes y heroínas terminan por casarse, o sea, él respeta las reglas de la novela tradicional. Las novelas, al menos inglesas, del siglo XVIII y época victoriana. E incluso Tolstoy quedó bastante impresionado por el realismo de la novela victoriana en aquel entonces. Pero él también introdujo una serie de personajes históricos, especialmente Napoleón, el emperador Alejandro I, varios generales, y todos presentados con el mismo realismo de sus caracteres imaginados. Y aunque los dos grupos tienen interacción, a veces, en cierto modo, se escribe casi dos novelas juntos a la vez. Pero desde el momento que Napoleón entra en las páginas de la novela, el modo de tratar y de describir cambia. En el sentido de Tolstoy manifestó enseguida un odio fuerte, tanto al emperador francés como a los historiadores franceses, quienes elogiaron a Napoleón como un genio, un héroe y un general de primer rango. Y hay capítulos por capítulos de denuncia. Pero yo creo, para entender cómo los franceses y otros europeos de la época se entregaron al culto de los héroes, y como Tolstoy, y que Tolstoy como repudió, pero también empleó, tenemos que recurrir al libro tan influyente de Thomas Carlyle, un romántico escocés de padres campesinos, educado por su cuenta, lector devoto a los filósofos y literatos contemporáneos de Alemania, quien en 1841 publica un libro intitulado De los héroes y del culto de los héroes en la historia, basado sobre una serie de conferencias dedicadas a los héroes como dioses, profetas, sacerdotes, hombres de letras y reyes. Autor ya de un libro explosivo sobre la Revolución Francesa, una especie de épica en prosa, Carlyle relegó las categorías de dioses, profetas y sacerdotes al pasado y declaró que solamente quedaron ya en el siglo XIX dos categorías de héroes modernos: los hombres de letras y los reyes. La razón fue
según él, que durante el siglo XVIII la difusión de libros, revistas y periódicos habían creado una nueva democracia de información y de educación, abierto a cualquier persona con medios de leer. Y esta democracia había entrado en la revolución y tuvo por efecto la Revolución Francesa, donde fue manifestado como principio fundamental la carrera abierta a los talentos como regla de acción. El papel de los hombres de letras en la época democrática fue, según Carlyle, bien definido por el filósofo alemán Fichte, como, te cita, el luz para actuar como el luz del mundo, el sacerdote del mundo, como el pilar de fuego en la peregrinación por el tiempo. Por otra parte, como la democracia, como evidencia que fue con la experiencia de la Revolución Francesa, fue muy propenso a caer en la anarquía, la segunda categoría vigente del héroe fue como se llama en inglés el commander over men, o sea, el mandatario sobre hombres, quien tuvo que actuar como misionero del orden, reprimir la anarquía y dirigir las fuerzas de la revolución democrática. Pero Carlyle, tal vez por ser un británico germanizado, Napoleón, aunque saludó como nuestro último gran hombre, y sí logró controlar la revolución y restaurar el orden y preservar el principio democrático, pero de proclamarse emperador con tanta ceremonia y uniformes brillantes, se convirtió en un charlatán, una farsa y una traición a la revolución. Pero, ¿quién entonces fue el héroe querido de Carlyle? Desde luego, no fue el duque de Wellington. Tampoco fue el presidente George Washington, que tal vez son los candidatos obvios. En vez de un semicontemporáneo, el escritor escocés volvió al siglo XVII y definió a Thomas Cromwell como el mejor ejemplar del héroe como rey. Un hombre, tenemos que advertir, condenado por la historiografía inglesa tradicional como un hipócrita y traidor, que fue responsable por la muerte del rey Carlos I y la disolución del gobierno del Parlamento para instalar una dictadura puritana militar. Pero para Carlyle, Cromwell fue el profeta inarticulado, quien no pudo hablar, pero actuó como un misionero del orden, quien entendió la fuerza y la inspiración de la revolución puritana, un movimiento que él representó y encarnó en todos sus aspectos. Cromwell fue un estadista quien habitó el silencio, el gran imperio del silencio, más alto que las estrellas, más profundo que los reinos de la muerte. Aquí no es el lugar de seguir Tolstoy en sus ataques contra Napoleón, ni tampoco tratar de descifrar los capítulos largos dedicados a analizar las fuerzas históricas que empujaron un ejército de 600,000 soldados a invadir la Rusia. Tolstoy trató de analizar las bases del poder y la relación entre la libertad y necesidad. Y todo eso para quitar de Napoleón su reputación como un genio militar o estadista brillante y hasta profunda. Tal vez para mí el más interesante fue la transformación hecha por Tolstoy de un carácter que es el general en jefe del ejército ruso, Mikhail Kutuzov. Un general, según los historiadores, típico del viejo régimen, sí de gran experiencia, pero totalmente convencional. Pero Tolstoy logró convertir Kutuzov
en un Cromwell en pequeño. Porque al tratar de sangrienta batalla de Borodino, donde miles de rusos y franceses murieron, donde la tercera parte del ejército ruso fue herido o muerto, Tolstoy caracterizó a Kutuzov como un viejo general que tuvo desprecio a los conocimientos y la inteligencia, porque sabía bien que la decisión vital en las batallas no dependía ni del conocimiento ni de la inteligencia. Como Cromwell, el Kutuzov de Tolstoy expresó y encarnó en sí mismo la voluntad colectiva del pueblo ruso de defender su tierra hasta la muerte. Tolstoy hace mofa de los generales alemanes en servicio ruso, quienes declararon que Borodino fue una derrota y un desastre. Pero Kutuzov se enojó con ellos, negó que la batalla fue perdida porque los soldados rusos habían salido del campo en buen orden para volver otra vez a la batalla. El viejo tuvo la paciencia de esperar que de los marchos de los eventos o acontecimientos, porque ellos tuvieron su propia lógica que iba a decidir el resultado. Y el resultado, obviamente, fue que después de 5 semanas inútiles, pesado por Napoleón y su ejército en un Moscú abandonado, él y sus seguidores salieron corriendo con toda prisa para llegar a Polonia, y con gran pérdida casi de todo el ejército. Ahora, si el tiempo permita, voy a trazar la influencia de las categorías de Carlyle en la América del Sur. Creo que tengo 10 minutos más. Sí. Entonces, fue el joven chileno Benjamín Vicuña Mackenna quien, después de pasar tiempo en Inglaterra, publicó en Santiago de Chile, 1863, una breve vida de General José de San Martín. Y al tratar del encuentro de su héroe con Simón Bolívar en Guayaquil en 1822, saludó a ellos como los 2 titanes de la guerra americana, semidioses del Nuevo Mundo, encargado de la misión de libertadores de un mundo. Vicuña Mackenna obviamente fue un literato con un estilo precozmente romántico y entonces presentó una serie de metáforas para expresar las diferencias entre los 2 héroes, con el propósito obvio de dar el premio supremo al argentino. Bolívar fue descrito como un caudillo trópico, un águila y sobre todo como un gran jugador, guiado por su propia inspiración. Por su parte, San Martín fue presentado por un faro, un soldado paciente, siempre guiado por su estrella y plan preconcebido. Bolívar fue un colombiano, pero San Martín ni fue argentino, ni chileno, ni peruano, pero sencillamente un americano. Finalmente, Bolívar fue un Napoleón trópico que nunca dejó de ser un caudillo. Y San Martín actúa como Washington, quien deja de ser un hombre para ser una misión. ¿Sí? Aquí se encuentra la influencia de Carlyle. Sigue muy rápidamente que Bartolomé Mitre, presidente de la Confederación Argentina, y en su historia, y después periodista, historiador, en su historia de San Martín y de la emancipación sudamericana, publicado en 4 tomos en su segunda edición de 1890, presenta su héroe en términos de Cromwell. Se escribió en Mendoza, donde San Martín formó su ejército, se declaró que en este molde se vació un nuevo tipo de soldado, animado por un nuevo espíritu, como hizo Cromwell en la Revolución de Inglaterra. Más tarde se dice, Bolívar tenía el talento de la palabra escrita y hablada, pero no pertenecía, como San Martín, a la raza de los grandes silenciosos. O sea, acción en vez de palabras. Llegó a decir, San Martín no fue un hombre, ni un político, ni un conquistador. Fue una misión alta, incontrastable, terrible a veces.
Bueno, voy a terminar con... voy a terminar con los... y entonces, la final es que fue San Martín, Bolívar San Martín fue creando 3 naciones, fue un genio concreto y deliberado, un estatua viva de fuerzas equilibradas, y San Martín fue un genio desequilibrado, y Bolívar fue un genio desequilibrado. Pero fue Enrique Rodó, ensayista uruguayo, que en El Mirador de Próspero, publicado en 1909, escribió un ensayo sobre Bolívar. Él ya había citado la gran voz de Carlyle y había citado el ejemplo de Garibaldi, diciendo que el héroe es para mí el iluminado de la elección, inspirado por aquellos abismos insondables del alma. Entonces declaró que San Martín fue un soldado profesional, un experto militar que hubiera destacado en cualquier ejército europeo de su época, pero nada más. Pero Bolívar fue primero un caudillo que logró dominar los llaneros de Venezuela y sus jefes. Después actuó como general levantando ejércitos de línea en Colombia y el Perú. Y a través de 14 años también fue actuando como profeta y legislador. O sea que fue el equivalente en la zona del Río Plata a Artigas, San Martín y Mariano Moreno. Y concluyó, Bolívar encarna en la total complejidad de medios y de formas la energía de la revolución. Personifica lo que hay de característico y peculiar de nuestra historia. Es el barro de América atravesado por el soplo del genio. O sea que aquí se encuentran, aunque Bolívar sí no fue uno de los grandes silenciosos, llegó a escribir como 15 tomos de cartas, pero y siempre fue hablando, dictando, pero sí fue representando como Cromwell en ese sentido, fue encarnado, expresando el sentido hondo del movimiento, de lo cual él fue el gran caudillo y profeta. Gracias por su paciencia.